Mi padre vendió mi restaurante para pagar las deudas de mi hermano. Ahora estás desempleado, pobrecito. Mi hermano se rió. Lúcete ahora. Yo solté una carcajada, porque ellos no sabían que ese restaurante era. Mi nombre es Nicolás y tengo 32 años, y esta es la historia de cómo mi propia familia intentó arruinarme la vida, pero terminaron arruinándose ellos mismos. Crecí en una familia donde siempre hubo preferencias muy marcadas. Mis padres Hugo y Nora nunca lo admitieron abiertamente, pero era más que obvio que mi hermano menor Sebastián era el favorito de la casa. Él tenía 2 años menos que yo, pero desde pequeño siempre recibió todo lo que pidió sin tener que esforzarse demasiado. Cuando yo pedía algo, mis padres me decían que tenía que ganármelo o que no había dinero suficiente. Pero cuando Sebastián pedía lo mismo, de repente aparecían los recursos de la nada y él lo obtenía sin más. La diferencia de trato era tan evidente que hasta los vecinos lo notaban. Recuerdo que una vez la señora de al lado le preguntó a mi mamá por qué yo siempre estaba trabajando en el jardín mientras Sebastián jugaba videojuegos. Mi mamá se molestó mucho y le dijo que cada hijo tenía diferentes responsabilidades y que ella no tenía por qué meterse en cómo educaban a sus hijos. Cuando cumplí 18 años tomé la decisión más importante de mi vida. Decidí que no iba a seguir esperando nada de mis padres y que construiría mi propio camino sin depender de nadie. Terminé la escuela y en lugar de ir a la universidad como todos esperaban, conseguí un trabajo en un restaurante pequeño del vecindario. Mis padres se decepcionaron muchísimo cuando les conté mi decisión. Mi papá Hugo me dijo que estaba desperdiciando mi vida y que nunca llegaría a nada si no estudiaba una carrera universitaria. Mi mamá Nora me dijo que la estaba avergonzando porque qué iban a decir sus amigas cuando supieran que su hijo mayor era un simple lavaplatos. Sebastián, que en ese momento tenía 16 años, se rió en mi cara y me dijo que yo era un fracasado que nunca iba a lograr nada importante en la vida. Sus palabras me dolieron, pero al mismo tiempo me dieron más fuerzas para demostrarles que estaban equivocados. Mi primer trabajo fue exactamente eso, lavaplatos en un restaurante familiar que se llamaba El Sabor de Casa. Era un lugar pequeño pero acogedor donde servían comida casera y tradicional. Los primeros meses fueron muy duros. Trabajaba turnos de 8 horas lavando platos sin parar. Mis manos se agrietaban por el agua caliente y el jabón. Llegaba a casa exhausto con los pies hinchados y la espalda adolorida. Pero nunca me quejé porque sabía que esto era solo el comienzo. Pasaron 2 años más y yo seguía trabajando en El Sabor de Casa. Para entonces ya era cocinero de línea y había aprendido muchísimo sobre el manejo de una cocina profesional. El dueño me enseñó todo lo que sabía sobre administración de restaurantes, manejo de inventarios, control de costos, atención al cliente y liderazgo de equipos. Él me trataba como al hijo que nunca tuvo y yo lo veía como el mentor que siempre necesité. Mientras tanto, Sebastián se había graduado de la universidad y mis padres cumplieron su promesa. Vendieron un terreno que tenían e invirtieron todo ese dinero en ayudarle a montar su propia empresa de importación y exportación de productos. La empresa se llamaba Comercial Sebastián y él estaba tan orgulloso que no paraba de presumir con todos sus conocidos. Cuando tenía 28 años, el dueño del restaurante, don Roberto, me dio una noticia que me llenó de alegría y tristeza al mismo tiempo. Me dijo que se iba a retirar porque su salud ya no era la misma y quería disfrutar de sus últimos años descansando. Me ofreció comprarle el restaurante, pero yo no tenía el dinero suficiente para hacerlo. Él entendió mi situación y me prometió que me ayudaría a encontrar un buen trabajo en otro lugar porque yo me lo merecía. Y cumplió su palabra. Unos meses después, don Roberto me contactó con el dueño de un restaurante nuevo que estaba buscando un gerente general con experiencia. El restaurante se llamaba Las Delicias de Nico y el dueño era un extranjero que había invertido mucho dinero en este negocio pero que no vivía en el país y necesitaba a alguien de confianza que lo administrara completamente. El dueño se llamaba Marcus y era un empresario europeo que tenía varios negocios en diferentes países. Él vino personalmente a entrevistarme y quedó muy impresionado con mi experiencia y mi pasión por la gastronomía. Me ofreció el puesto de gerente general con un salario excelente y completa autonomía para manejar el restaurante como yo considerara mejor. Yo acepté inmediatamente porque era la oportunidad que había estado esperando durante años. Comencé a trabajar en Las Delicias de Nico y fue como empezar una nueva vida. El restaurante era mucho más grande y elegante que El Sabor de Casa. Teníamos capacidad para 100 personas, una cocina moderna con equipos de última tecnología y un equipo de 25 empleados incluyendo cocineros, meseros, bartenders y personal de limpieza. Marcus me dio total libertad para crear el menú,
contratar al personal, establecer los precios y manejar todos los aspectos operativos del negocio. Él solo quería reportes mensuales de las finanzas y que el restaurante fuera rentable. Yo me entregué en cuerpo y alma a ese proyecto porque era mi oportunidad de demostrar todo lo que había aprendido durante 10 años. Lo curioso es que el restaurante se llamaba Las Delicias de Nico y yo me llamaba Nicolás, así que técnicamente el nombre era una gran coincidencia que a mí me hacía gracia. Un día mientras revisaba unos documentos en mi oficina se me ocurrió una idea algo retorcida. ¿Qué pasaría si le dijera a mi familia que yo era el dueño del restaurante? Técnicamente no sería una mentira completa porque yo lo manejaba como si fuera mío, pero tampoco sería la verdad porque el verdadero dueño era Marcus. La idea me pareció interesante porque quería ver la reacción de mis padres y especialmente de Sebastián después de tantos años de burlas y desprecios. En ese momento no tenía idea de que esa pequeña mentira iba a desencadenar una serie de eventos que cambiarían mi vida para siempre. Decidí ejecutar mi plan un domingo cuando fui a visitar a mis padres como hacía cada 15 días. Llegué a la casa y como siempre Sebastián también estaba ahí con su actitud arrogante de siempre. Nos sentamos a almorzar y la conversación era la típica. Mis padres preguntándole a Sebastián sobre sus negocios y él presumiendo sobre contratos importantes y ganancias millonarias. Yo como siempre escuchaba en silencio comiendo mi comida. Entonces de repente dije con la voz más casual posible que por cierto yo ahora era dueño de un restaurante. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el vuelo de una mosca. Mis padres me miraron con los ojos muy abiertos y Sebastián dejó de masticar con un pedazo de carne a medio camino hacia su boca. Mi mamá Nora fue la primera en reaccionar y me preguntó si estaba hablando en serio. Yo asentí con la cabeza tratando de mantener una expresión neutral. Les dije que después de tantos años trabajando en la industria finalmente había logrado comprar mi propio restaurante. Mi papá Hugo me preguntó con tono escéptico cómo había conseguido el dinero para comprar un restaurante si yo apenas era un empleado. Yo les expliqué que había estado ahorrando durante años y que había conseguido un préstamo para completar el monto necesario. Técnicamente no estaba mintiendo sobre los años de trabajo y experiencia, solo estaba omitiendo algunos detalles. Sebastián me miraba con una expresión de incredulidad mezclada con rabia, como si no pudiera aceptar que su hermano el lavaplatos hubiera logrado algo así. Podía ver cómo apretaba la mandíbula y cómo sus manos se cerraban en puños. Finalmente dijo con tono sarcástico que a nadie le importaba que yo fuera dueño de un restaurante, aparte dijo que no me creía. Le respondí que era la verdad y que si quería podía comprobarlo por sí mismo. Él aceptó el desafío inmediatamente. Esa misma tarde acordamos que al día siguiente yo los llevaría al restaurante para que lo conocieran y así fue. Cuando llegamos al restaurante y vieron el establecimiento, noté cómo mis padres se sorprendían. Era un lugar elegante con una fachada moderna y bien cuidada. Entramos y varios de mis empleados me saludaron con respeto llamándome jefe. Yo los saludé cordialmente y les presenté a mi familia. Les di un tour completo mostrándoles el comedor, la cocina, las áreas de almacenamiento y hasta mi oficina que tenía mi nombre en la puerta. Podía ver cómo Sebastián observaba todo con cara de amargado mientras que mis padres parecían genuinamente impresionados. Después del tour los llevé a la mejor mesa del restaurante y ordené que nos prepararan el menú especial. Durante el almuerzo mis padres me hicieron muchas preguntas sobre el restaurante. ¿Cuántos empleados tenía? ¿Cuál era la capacidad? ¿Cómo había conseguido el local? Yo respondía todas sus preguntas con verdades a medias porque técnicamente todo lo que decía era cierto desde mi posición como gerente. Cuando terminamos de comer y nos estábamos despidiendo, mi mamá me dijo algo que me pareció extraño. Me felicitó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y me dijo que qué bueno que por fin había logrado algo en mi vida. Mi papá simplemente asintió y palmeó mi hombro sin decir nada. Sebastián se fue sin despedirse. Durante las siguientes semanas mi familia no volvió a mencionar el tema del restaurante y yo seguí con mi rutina normal de trabajo. Pensé que mi pequeña mentira quedaría ahí y que simplemente les había demostrado que yo también podía tener éxito a mi manera. Pero las cosas cambiaron drásticamente unas semanas después. Un día mis padres me llamaron para decir que necesitaban hablar conmigo de un tema importante. Fui a su casa esa misma noche y cuando llegué noté que Sebastián también estaba ahí con una expresión abatida muy diferente a su habitual arrogancia. Nos sentamos en la sala y mi papá comenzó a hablar. Me dijo que tenían un problema muy serio y que necesitaban mi ayuda. Resulta que la empresa de Sebastián estaba en graves problemas financieros.
Había hecho malas inversiones, había confiado en socios que lo estafaron y había pedido préstamos que ahora no podía pagar. La situación era tan grave que la empresa estaba al borde de la quiebra y los acreedores estaban presionando para cobrar. Mi mamá comenzó a llorar mientras me explicaba que habían usado todos sus ahorros para ayudar a Sebastián a pagar algunas deudas, pero que todavía faltaba mucho dinero. Mi papá dijo que habían pensado en vender la casa, pero que eso no alcanzaría para cubrir todas las deudas. Entonces ambos me miraron con una expresión de súplica y me pidieron que los ayudara. Dijeron que como yo ahora tenía un restaurante exitoso, seguramente tenía buenos ingresos y podría prestarles dinero para salvar a Sebastián de la quiebra. Mi hermano por primera vez en su vida me miraba sin arrogancia. Parecía estar genuinamente preocupado y asustado. Yo me quedé en silencio procesando toda esa información. Después de años de ser menospreciado, de ser tratado como el hijo que no importaba, de aguantar burlas y humillaciones, ahora venían a pedirme ayuda porque el hijo favorito había fracasado. Sentí muchas emociones al mismo tiempo: enojo, satisfacción, lástima, resentimiento. Finalmente les dije que lo sentía mucho por la situación de Sebastián, pero que yo no iba a poner ni un solo peso para ayudarlo. Mis padres se quedaron boquiabiertos como si no pudieran creer lo que acababan de escuchar. Mi mamá me dijo que cómo podía ser tan egoísta con mi propia familia. Mi papá me dijo que la familia se ayuda en los momentos difíciles y que yo tenía la responsabilidad moral de ayudar a mi hermano. Les recordé todas las veces que ellos no me ayudaron a mí cuando lo necesité, todas las veces que eligieron a Sebastián sobre mí, todas las humillaciones que tuve que soportar mientras ellos lo apoyaban incondicionalmente. Les dije que yo había construido mi vida con mi propio esfuerzo sin ayuda de nadie y que Sebastián tendría que hacer lo mismo. Que resolviera sus propios problemas y que aprendiera de sus errores. Sebastián explotó y me gritó que yo era un miserable resentido que nunca había superado los celos hacia él. Yo le respondí calmadamente que no tenía nada que ver con celos sino con responsabilidad. Que él había manejado mal su empresa y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. La discusión se puso muy tensa y finalmente me fui de la casa sin cambiar mi posición. Durante las siguientes semanas mis padres me llamaban constantemente pidiéndome que reconsiderara mi decisión. Me mandaban mensajes diciendo que Sebastián estaba muy mal emocionalmente y que su vida estaba arruinada. Yo me mantenía firme porque sabía que si cedía estaría validando todos los años de maltrato y favoritismo que había sufrido. Además, yo realmente no tenía el dinero que ellos pensaban porque no era el verdadero dueño del restaurante. Pero ellos no lo sabían y yo no planeaba decirles la verdad. Un día Marcus me llamó y me dijo que necesitaba que yo viajara a otra ciudad por 2 días para reunirme con unos proveedores potenciales que podrían mejorar la calidad de algunos ingredientes que usábamos. Era parte de mis responsabilidades como gerente, así que acepté inmediatamente. Pero tenía un problema. Yo siempre estaba presente en el restaurante supervisando todo y necesitaba dejar a alguien de confianza encargado mientras estaba fuera. Pensé en varios de mis empleados, pero finalmente se me ocurrió una idea. Le pedí a mi papá Hugo que me hiciera el favor de estar en el restaurante durante esos 2 días como encargado temporal. Le expliqué que solo necesitaba que supervisara que todo funcionara bien y que cualquier problema importante me llamara de inmediato. Mi papá aceptó con sorprendente entusiasmo. Pensé que quizás estaba tratando de mejorar nuestra relación después de las tensiones recientes. Le di instrucciones claras de que no tenía que tomar ninguna decisión importante y que solo era una presencia supervisora. Le presenté a todo el personal y les dije que mi papá estaría a cargo temporalmente mientras yo estaba de viaje. Todos entendieron y aceptaron. Me fui tranquilo pensando que todo estaría bien. No tenía idea de la pesadilla que me esperaba cuando regresara. El viaje fue exitoso. Logré negociar contratos muy buenos con proveedores de primera calidad que mejorarían nuestro menú y reducirían costos. Estaba muy emocionado de regresar y contarle a Marcus sobre estos logros. Cuando llegué de vuelta 2 días después me dirigí directamente al restaurante porque quería ver cómo había ido todo en mi ausencia. Pero cuando llegué al local me encontré con algo que nunca imaginé. El restaurante estaba completamente vacío. No había mesas, no había sillas, no había nada en el comedor. Corrí a la cocina y también estaba vacía. Las estufas habían desaparecido, las neveras no estaban, los utensilios habían sido removidos. Todo, absolutamente todo había sido llevado. Entré en pánico total. Llamé a mis empleados para preguntar qué había pasado, pero ninguno contestaba. Llamé a mi papá una y otra vez, pero su teléfono estaba apagado.
Me quedé parado en el restaurante vacío sintiendo como mi mundo se derrumbaba. Todos los años de trabajo, mi reputación, la confianza que Marcus había depositado en mí, todo estaba en juego y no entendía qué había pasado. Finalmente decidí ir directamente a la casa de mis padres para exigir explicaciones porque mi papá había sido el responsable durante mi ausencia. Llegué a la casa de mis padres hecho una furia. Toqué la puerta con desesperación y cuando mi mamá abrió prácticamente empujé la puerta para entrar. Encontré a mis padres y a Sebastián sentados en la sala con expresiones muy tranquilas, casi con sonrisas en sus rostros. Le grité a mi papá que qué demonios había pasado con el restaurante, por qué estaba todo vacío, dónde estaban las cosas. Mi papá me miró con una sonrisa burlona y comenzó a reírse. Esa risa me heló la sangre porque me di cuenta de que algo muy malo había ocurrido. Mi papá entre risas me explicó que había vendido absolutamente todo lo que había en el restaurante. Las mesas, las sillas, las estufas, las neveras, los cubiertos, los platos, los vasos, todo lo que tenía algún valor. Dijo que había contactado a compradores de equipos de restaurante y les había vendido todo a precios muy buenos. Cuando le grité que cómo se había atrevido a hacer algo así, él simplemente se encogió de hombros y dijo que necesitaban ese dinero para pagar las deudas de Sebastián. Que como yo me había negado a ayudar, ellos habían decidido tomar lo que era justo. Mi mamá agregó que después de todo ellos me habían criado y alimentado durante 18 años, así que yo les debía esa ayuda. Que era lo mínimo que podía hacer por mi hermano. Sebastián por su parte se rió en mi cara y me dijo con todo el sarcasmo posible, ahora estás desempleado, pobrecito. Lúcete ahora. Fue en ese momento cuando me di cuenta de lo que realmente habían hecho. Ellos pensaban que el restaurante era mío y que al vender todo me estaban castigando por no ayudarlos. Pensaban que me habían dejado sin nada y se sentían victoriosos. Mi papá me dijo que ya no tenía restaurante y que estaba en la ruina al igual que Sebastián antes de que ellos lo ayudaran. Los tres se reían de mí como si fuera la mejor broma del mundo, pero entonces algo dentro de mí hizo clic. Toda la situación era tan absurda, tan irónica, tan perfectamente desastrosa que no pude evitarlo. Solté una carcajada. Comencé a reírme tan fuerte que me dolía el estómago. Mis padres y Sebastián dejaron de reír y me miraron confundidos. Mi mamá me preguntó qué era tan gracioso. Mi papá me dijo que dejara de actuar como un loco. Pero yo no podía parar de reír. Me reía porque finalmente iban a recibir exactamente lo que se merecían después de tantos años. Me reía porque su plan para castigarme acababa de convertirse en su propia condena. Cuando finalmente pude controlar mi risa los miré a los tres y les dije con la sonrisa más grande de mi vida que había un pequeño detalle que olvidaron considerar. Ese restaurante no era mío. Yo nunca dije explícitamente que era el dueño, solo dije que tenía un restaurante y ellos asumieron el resto. La verdad es que yo era el gerente general, el encargado, el administrador. Pero el verdadero dueño era un extranjero llamado Marcus que había invertido todo su dinero en ese negocio. Sus rostros cambiaron inmediatamente. La sonrisa de Sebastián desapareció. Mi mamá se puso pálida. Mi papá se quedó con la boca abierta sin poder articular palabra. Les dije que siguieran riéndose, que disfrutaran su victoria porque las consecuencias de lo que habían hecho llegarían muy pronto. Sebastián fue el primero en reaccionar y comenzó a gritar que yo era un mentiroso, que les había engañado, que todo esto era mi culpa por hacerme pasar por el dueño. Mi mamá comenzó a llorar diciendo que cómo les pude hacer esto, que por qué les mentí sobre ser el dueño. Mi papá me miraba con una mezcla de terror y rabia. Traté de explicarles que yo nunca dije directamente que era el dueño, que solo les conté sobre el restaurante y ellos sacaron sus propias conclusiones. Pero no me escuchaban, estaban demasiado ocupados culpándome a mí de su propia estupidez. Les dije que lo único que había hecho era decirles que tenía un restaurante para ver sus reacciones, que quería que por una vez se sintieran orgullosos de mí o al menos que Sebastián sintiera algo de humildad al ver que yo también podía tener éxito. Nunca imaginé que fueran capaces de vender todo solo para castigarme. Ellos siguieron gritando y culpándome, pero yo ya me estaba yendo. Les dije que esperaran la llamada del verdadero dueño porque esto no iba a quedar así. Me fui de esa casa sabiendo que mi vida estaba a punto de complicarse muchísimo, pero que al menos la justicia finalmente llegaría. Al día siguiente recibí la llamada que esperaba. Era Marcus y sonaba furioso. Me preguntó qué demonios había pasado con el restaurante porque había recibido fotos de unos clientes que intentaron visitarlo y lo encontraron completamente vacío.
Yo respiré profundo y le conté toda la verdad. Le expliqué que había dejado a mi padre encargado por 2 días y que él había vendido absolutamente todo el equipo del restaurante. Le dije que había sido un malentendido terrible porque mi padre pensaba que yo era el dueño cuando en realidad solo era el gerente. Marcus se quedó en silencio por un momento procesando la información y luego me preguntó si tenía los datos de mi padre. Le di toda la información de mis padres y le expliqué que ellos habían vendido todo para pagar deudas de mi hermano. Marcus me dijo que esto era un caso claro de robo y apropiación indebida, que él había invertido más de $200.000 en ese restaurante entre el equipo, la remodelación y los inventarios. Me preguntó si yo había estado involucrado en el robo y le aseguré que no, que yo había estado de viaje y tenía todas las pruebas. Él pareció creerme y me dijo que contactaría a sus abogados inmediatamente para presentar una demanda. Me pidió que recopilara toda la evidencia posible incluyendo testimonios de los empleados que pudieran confirmar que mi padre había estado a cargo esos días. Las siguientes 2 semanas fueron una pesadilla. Marcus contrató a los mejores abogados que pudo encontrar y presentaron una demanda formal contra mis padres y Sebastián por robo agravado y venta de propiedad ajena. La policía se involucró y comenzaron una investigación. Interrogaron a todos los empleados del restaurante quienes confirmaron que yo les había presentado a mi padre como encargado temporal y que él había sido quien autorizó la venta de todo el equipo. También rastrearon a los compradores que habían adquirido el equipo y recuperaron algunas cosas aunque la mayoría ya había sido vendida a terceros. Mis padres intentaron argumentar que ellos pensaban que el restaurante era mío y que por lo tanto tenían derecho a vender las cosas para ayudar a su otro hijo. Pero los abogados de Marcus demostraron que eso no era una defensa válida. Aunque hubiera sido mi restaurante, ellos no tenían ningún derecho legal a vender nada sin mi autorización. Además encontraron evidencia de que mi padre había falsificado mi firma en algunos documentos de venta para hacer parecer que él tenía autorización. Eso empeoró muchísimo su situación legal porque ahora también enfrentaban cargos de falsificación de documentos. El juicio fue rápido porque las evidencias eran abrumadoras. Mis padres y Sebastián fueron declarados culpables. El juez determinó que debían pagar una indemnización completa a Marcus que incluía el valor de todo el equipo robado más daños y perjuicios por el cierre temporal del restaurante. La suma total era de casi $300.000. Como ellos no tenían ese dinero y se negaron a vender su casa para pagar, el juez no tuvo más opción que sentenciarlos a prisión. Mi papá Hugo recibió 4 años, mi mamá Nora 3 años por complicidad y Sebastián 2 años por beneficiarse del dinero del robo sabiendo su origen ilícito. Yo los vi ser llevados esposados después de la sentencia. Mi mamá lloraba desconsoladamente. Mi papá me miraba con odio puro. Sebastián simplemente agachaba la cabeza derrotado. No sentí alegría ni tristeza, solo un profundo sentimiento de justicia. Ellos habían tomado sus decisiones y ahora pagaban las consecuencias. Varios familiares me culparon por no ayudar a pagar la indemnización para evitarles la cárcel, pero yo me mantuve firme. No era mi responsabilidad salvarlos de su propia estupidez y avaricia. Marcus sorprendentemente decidió darme otra oportunidad. Reconoció que yo no había tenido nada que ver con el robo y que había sido un empleado ejemplar durante todos esos años. Me ayudó a reequipar el restaurante y lo reabrimos 3 meses después. Las Delicias de Nico volvió a funcionar con el mismo éxito de antes, incluso mejor porque la publicidad del caso atrajo a muchos clientes curiosos. Marcus estaba tan agradecido con mi lealtad y mi trabajo durante la crisis que me ofreció convertirme en socio minoritario del restaurante. Acepté inmediatamente y finalmente me convertí en copropietario de verdad. La vida da muchas vueltas y al final la verdad siempre sale a la luz. Yo que fui el hijo menospreciado, el lavaplatos que nunca llegaría a nada según ellos, ahora soy copropietario de un restaurante exitoso mientras ellos están tras las rejas. No necesité de su dinero ni de su apoyo para triunfar. Solo necesité determinación, trabajo duro y las oportunidades correctas. Y lo mejor de todo es que ahora duermo tranquilo sabiendo que nunca más tendré que soportar sus humillaciones. Estoy libre, estoy en paz y finalmente estoy exactamente donde merezco estar. Suscríbete para más historias diarias.